La guerra se acerca, una guerra mucho mayor que la que tuvimos con Rusia. La voz del primer ministro de los Países Bajos, Floris Adriaan van Hol, era firme y pesada. Llevaba consigo una profunda preocupación. Así es. Inglaterra está extendiendo sus manos hasta Sudamérica, así que es cuestión de tiempo. El ministro de Asuntos Exteriores, Jacob van Zullen van Nijevelt, también estuvo de acuerdo. Era un hecho que todos en el Parlamento holandés, al tanto de la situación internacional, podían sentir. Lo importante es cómo nosotros, los Países Bajos, deberíamos enfrentarnos a esa gran guerra. Los Países Bajos habían trabajado arduamente para mantener su neutralidad en las relaciones internacionales, pero la situación actual hacía que esa neutralidad fuera difícil de sostener. Ambos países deseaban con fervor algo de los Países Bajos, y darlo a uno sería prácticamente alinearse con ese bando. La Guayana neerlandesa y algunas islas en el Caribe eran posesiones holandesas. Eran los últimos vestigios de la era colonial de los Países Bajos. Tierras rodeadas de densas selvas tropicales y un mar esmeralda, y ahora estaban en el centro del conflicto. Inglaterra, después de haber cedido sus bases en el Caribe y Sudamérica a México en el pasado, ahora deseaba fervientemente esos territorios para futuras guerras. México, por otro lado, quería los territorios neerlandeses en Sudamérica y el Caribe para unificar sus propios dominios, y no permitir que Inglaterra tuviera una base allí. Debemos decidir qué haremos con Guayana y las islas del Caribe, dijo el primer ministro Van Hol. Todos sabemos que habrá guerra, pero ¿es necesario decidirlo ahora? Hace poco firmamos un tratado de no agresión. Quizá podamos ganar algo de tiempo hasta que venza, dijo un diputado que cuestionaba si era prudente tomar una decisión tan pronto, pero el ministro de Asuntos Exteriores, el diputado Van Zullen, lo rebatió. No importa si no los vamos a ceder, pero si vamos a venderlos deberíamos hacerlo pronto. La tensión entre los dos países está aumentando minuto a minuto. ¿Qué pensará el mundo si lo hacemos en el último momento? El primer ministro asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Así es, si vamos a retirarnos debe ser ahora. Cuanto más tiempo pase, más ojos estarán sobre nosotros y eso no nos conviene. Es cierto. Los diputados reflexionaron en silencio. Si iban a vender los territorios, el dinero era importante, pero también debían calcular cuál de las dos naciones, el Imperio Británico, que quedaría sin una base en Sudamérica, o el Imperio Mexicano, que no podría unificar las tierras de Guayana compradas a Inglaterra y a Francia, generaría un mayor resentimiento. Aún así, ¿no sería mejor venderlo a Inglaterra? Después de todo, son europeos, como nosotros. La voz del diputado sonaba nerviosa. Otros asintieron de acuerdo, no tanto por un sentimiento de unidad europea, sino porque de tener que enemistarse con alguien Inglaterra, estando más cerca, resultaba una amenaza mayor. Bueno, en ese caso, Prusia, aliada de México, comparte frontera con nosotros. Justo al lado de los Países Bajos estaba Prusia, una potencia militar con un pacto de alianza a través de matrimonios con México. El peligro era real de ambos lados. No creo que Prusia tenga tiempo para atacarnos. Están ocupados con sus planes de unificación alemana en la lucha contra el Imperio Austriaco. Prusia, fortalecida con México como aliado y en plena industrialización, había construido una extensa red ferroviaria y preparaba sus fuerzas. Estaban cada vez más inclinados a imponer su dominio en la Confederación Alemana con claras ambiciones de unificación. El Imperio Austriaco se está esforzando, pero también debemos considerar la posibilidad de que no resista. Hace poco enviaron un ejército de 200.000 tropas a luchar contra Rusia, ¿no? Presionados por Inglaterra y Francia, el ejército austriaco había enviado una enorme tropa contra Rusia. Aunque aún se desconocía el resultado, las fuerzas austriacas podrían salir debilitadas. Mientras tanto, Prusia, fortalecida tanto militar como económicamente, se preparaba lentamente para la guerra. A medida que los diputados reflexionaban, la magnitud del imperio austriaco empezaba a parecer menos alentadora. No debemos preocuparnos por un ataque de Prusia. Luis Napoleón acaba de ascender al poder en Francia. Mostrando un lado beligerante, como si quisiera revivir la gloria de su tío, Luis Napoleón había ascendido con el apoyo del pueblo francés. Con una postura agresiva y en guerra con Rusia junto a Inglaterra, además de haber sufrido una amarga derrota ante México en el pasado, realmente Francia dejaría pasar una guerra entre Inglaterra y México. Aunque México y Prusia deseen la guerra, no les conviene que Francia se involucre. Después de todo, Francia está en un nivel diferente a las naciones sudamericanas. Todos asintieron. Francia, tradicionalmente fuerte en tierra, también poseía la tercera fuerza naval más poderosa del mundo. Aunque fue una ironía que el Partido Socialdemócrata, que había trabajado arduamente por ese poder, fuese abandonado por los franceses. Luis Napoleón estaba dispuesto a usar toda esa fuerza. Considerando todo eso, parece que vender a Inglaterra podría ser la mejor opción. Alguien intentó cerrar la discusión de esa forma, pero de inmediato surgió otra objeción. ¿Que Francia intervenga es solo una suposición?
Si vamos a hablar de suposiciones, México también podría buscar una nueva alianza en Europa o, incluso, romper el tratado de no agresión, ¿no les parece? Así, la discusión continuaba interminable y los Países Bajos se debatían entre dos grandes potencias. 3 naciones sudamericanas recibieron un mensaje impactante del Imperio mexicano. En cada capital se convocaron reuniones de emergencia. Los líderes, con rostros marcados por arrugas profundas, revisaban repetidamente el contenido del mensaje. Argentina y Paraguay no podían creerlo. A simple vista, ni Inglaterra ni Brasil habían hecho un anuncio oficial, y además, el contenido del mensaje era tan asombroso que costaba darle crédito. ¿Que nos ayudarán a conquistar Uruguay si nos unimos a la alianza antimexicana? Esto no tiene ni pies ni cabeza. Era algo insólito. Uruguay no era aliado de México, ni tenía enfrentamientos serios con Inglaterra o Brasil. ¿Cómo podía ser sensato conquistar y apoderarse de un tercer país sin mayores disputas previas? A diferencia de Argentina y Paraguay, Uruguay intuyó la veracidad de la noticia en cuanto la recibió del embajador mexicano. Hasta hace poco, el embajador británico venía frecuentemente a visitarnos. Parecía que se había dado por vencido. Más que eso, ha desaparecido. Está recluido en la embajada y no sabemos ni en qué anda. Inglaterra, un país que ni siquiera tenía frontera con México, solía visitarlos pidiendo su participación en una alianza contra México, con propuestas y condiciones que cambiaban constantemente, hasta que de repente cesaron las visitas. Seguramente recibieron órdenes de detener las negociaciones. Considerarán que no vale la pena fingir con nosotros. El presidente uruguayo, Venancio Flores, sintió sus manos temblar, ya fuera por miedo o indignación. Argentina no se quedará de brazos cruzados. Su secretario, al notar el temblor en las manos del presidente, trató de tranquilizarlo. Uruguay era el país tampón entre las dos potencias de Sudamérica, Argentina y Brasil, y consideraba que Argentina no permitiría que Brasil volviera a intentar conquistarlo tras la guerra anterior. Argentina, el enemigo es Inglaterra, y crees que Argentina tiene alguna oportunidad contra ellos. Esta vez el enemigo no era Brasil, sino Inglaterra, una amenaza de un nivel completamente diferente. Mis disculpas. No, tienes razón. El presidente Venancio sintió una tristeza profunda al pensar en la frágil situación de su patria, cuya soberanía parecía tambalearse entre las potencias. Tras años de haber sido manipulados entre Brasil y Argentina, ahora Uruguay estaba atrapado en un conflicto aún mayor entre Inglaterra y México. ¿Prepara un discurso? A pesar de sus deseos, la decisión de Uruguay estaba prácticamente sellada. El presidente Venancio suspiró profundamente mientras tomaba la pluma. Para asegurar la supervivencia de Uruguay, solo quedaba una opción: tomar la mano que el Imperio mexicano le ofrecía. Las tierras de Ecuador resonaban cada día con los disparos de batalla. La reciente ola de disturbios, consecuencia del asesinato del presidente, llevó a una oleada de personas a unirse a un movimiento bolivariano que se autodenominaba los Hijos de Bolívar. Su fervor era como la erupción de un volcán en los Andes. Finalmente ha llegado la ayuda. México ha confirmado que la apoyará oficialmente. La voz de un joven revolucionario retumbó en la plaza de Guayaquil. Su rostro mostraba emoción y júbilo. Por fin. Sus compañeros, reunidos a su alrededor, estallaron en vítores. La falta de apoyo mexicano les había frustrado durante mucho tiempo, así que la noticia cayó como lluvia en tierra seca. El líder, Vicente Rodríguez, levantó el puño con determinación y gritó, lleno de anhelo por liberarse de la opresión. Aplastemos los opresores y marchemos hacia la unificación. A su grito, la plaza volvió a resonar en vítores. Sin embargo, si se miraba la situación con frialdad, no era tan simple. A pesar de haber conseguido el personal y los recursos necesarios, aún había un largo camino por recorrer para tomar el control de todo Ecuador. La muerte del presidente no significaba automáticamente la caída del régimen. Los generales del ejército y sus tropas seguían siendo una fuerza poderosa, y los terratenientes locales y la iglesia veían la posible unificación con México casi como una sentencia de muerte. Para ellos, la unificación significaba el fin de sus privilegios. A pesar de todo, los Hijos de Bolívar, habiendo consolidado su control sobre Guayaquil, continuaban la lucha con el respaldo de México. Sus ojos ardían de determinación y sus armas parecían aún más firmes en sus manos. La llama de la guerra civil comenzaba a propagarse por todo Ecuador. Mientras tanto, en el vecino Perú, el eco de la guerra civil no daba tregua. El ejército del presidente Echenique, respaldado por el apoyo británico, y las fuerzas rebeldes del expresidente Ramón Castilla luchaban ferozmente, bañando de sangre los campos de batalla. La contienda entre ambas facciones no era solo una pugna de poder, había complejos intereses internacionales en juego. Echenique, maldito bastardo, por tu ambición nos arrastrarás a una guerra con México, gritó Ramón Castilla con una voz cargada de rabia. Las profundas arrugas en su rostro y la mezcla de cansancio e ira en sus ojos hablaban de su larga lucha. ¿De qué hablas? Eres tú quien vendió la patria a México, replicó Echenique, su voz llena de burla y desprecio.
Con Inglaterra proporcionando a Echenique grandes cantidades de suministros militares y fondos para su gobierno, Castilla no tuvo más opción que pedir ayuda a México. Así, Perú se convirtió en un trágico campo de batalla para una guerra por poderes entre Inglaterra y México. Amigos y vecinos, que en otros tiempos se saludaban cálidamente al cruzarse en las calles, ahora se encontraban en bandos opuestos, apuntándose unos a otros con sus fusiles. Ver a aquellos vestidos con el uniforme de Echenique, a quienes ondeaban la bandera de Ramón Castilla, dispararse mutuamente, no era más que una desgarradora tragedia. Las calles de Perú estaban llenas de disparos, gritos de dolor y lágrimas de tristeza. La tragedia de esta guerra civil profundizaba sus raíces en el corazón de la nación, y el fin aún parecía lejano. Uruguay no tenía otra opción, así que no podía permitirse exigir grandes condiciones. No habrá forma de conseguir un préstamo. Necesitamos fondos para preparar al país para la guerra. El presidente Venancio Flores, con un tono de voz cargado de urgencia, le suplicaba personalmente al embajador de México. Se notaba el ruego en sus palabras. Desde la perspectiva de México, con el simple hecho de ofrecerles una alianza ya estaban salvando a Uruguay. Así que pedir algo más podría parecer excesivo. Sin embargo, Flores esperaba que México entendiera que, si Uruguay iba a derramar sangre junto a ellos, era esencial que sus soldados estuvieran bien armados, lo que, a su vez, aliviaría la carga sobre las tropas mexicanas. El embajador de México se sintió algo desconcertado al oír a Flores, ya que el acuerdo de alianza estaba sellado y ya se había hecho público. Sin embargo, la solicitud del presidente no era descabellada. El embajador mostró un atisbo de sorpresa en su expresión, pero pronto comenzó a hacer cálculos fríos. En su mente, analizaba rápidamente los beneficios estratégicos de esa petición. Si el ejército de Uruguay está bien equipado, no necesitaremos enviar tantas tropas hasta aquí. Pensándolo bien, es una inversión que vale la pena. Además, con ese préstamo, probablemente comprarán nuestras armas de segunda mano. Así que en realidad no perdemos nada. El embajador terminó sus cálculos y respondió: Eso es algo que podemos gestionar. Sin embargo, confirmaré la cifra exacta con nuestro gobierno y se la haré saber. Gracias, embajador. El presidente Flores, visiblemente aliviado, expresó su gratitud. Después de estrecharse las manos y despedirse, el presidente comenzó a impacientarse mientras esperaba la respuesta definitiva sobre el monto del préstamo. Finalmente el reporte llegó. México ha aceptado prestar esta cantidad. La cifra escrita superaba ampliamente las expectativas del presidente Flores. ¿Es esto real? ¿Lo recibiste directamente del embajador? Los ojos de Flores se abrieron de par mientras sostenía el reporte. Sus manos temblaban ligeramente. Ante esa cantidad inesperada, quedó sin palabras por un momento. ESIP es el documento original que recibí en persona. Ya veo. Al pasar a la siguiente página, Flores comprendió los términos para obtener esa suma tan elevada. Claro, había condiciones adicionales. El presidente recorrió lentamente el documento, sus cejas frunciéndose levemente con cada párrafo. A veces se mordía los labios, sumido en una profunda reflexión. Dependiendo de cuántas de las condiciones cumpliera, la cantidad del préstamo variaba. La primera condición era comprar armamento usado de México. Esto le garantizaba un monto básico de préstamo. Bueno, eso ya lo suponía. No es como si hubiera otro lugar de donde conseguir armas. Las naciones con tecnología armamentística avanzada, como el Reino Unido, Francia y Estados Unidos, eran enemigos de México o podían convertirse en tales. Desde el principio, no había realmente otra opción, así que esa parte fue fácil de aceptar. El problema era lo que seguía. Ampliar el puerto y contratar a una empresa de construcción mexicana para la obra. Es como si quisieran que devolvamos todo el dinero a México. Así parece. El presidente Flores meditó un momento. En realidad, no era necesario ampliar el puerto ahora. Su plan era destinar los recursos a las fuerzas terrestres en lugar de la marina, ya que no era el momento de invertir en el sector naval, si no generaría resultados significativos a corto plazo. Sin embargo, su mirada se detuvo en otra parte del acuerdo que le hizo reconsiderar. Contratar al 90% de la mano de obra local para la obra. Si el 90% de la mano de obra es local, considerando el alto costo de la construcción, una buena cantidad de ese dinero regresará a Uruguay, ¿no es cierto? Sí, presidente. Se espera que esto tenga un efecto positivo en la economía local. La confirmación de su secretario reafirmó la decisión del presidente Flores. Además, ese puerto podría ser una infraestructura útil en el futuro, incluso sin una finalidad bélica. Parece una buena oportunidad para resolver tanto el financiamiento como el acceso a tecnología. El siguiente término era similar, construir una vía férrea entre la capital y el puerto. Las condiciones eran las mismas, contratar a una empresa de construcción mexicana y emplear a un 90% de la mano de obra local. Aunque nos exigen importar las locomotoras desde México también. No había otra opción que México. Así que esto no era diferente de la compra de armas.
El presidente, con la pluma en mano, dudó por un instante, pero enseguida sus ojos se llenaron de determinación y comenzó a firmar el documento. En el momento en que terminó la firma, supo que esta decisión cambiaría el futuro de Uruguay. Parece que cada día pasó más tiempo en asuntos diplomáticos. Suspiré mientras miraba por la ventana. La vista de la bien organizada Ciudad de México se extendía ante mis ojos, pero no tenía un solo momento libre para disfrutarla. Diego, al escuchar mis quejas, soltó una ligera risa. Jajaja, sí, Su Majestad, este no es precisamente su tipo de trabajo favorito. Tenía razón. Siempre había preferido los asuntos internos. Me gustaba emprender nuevos proyectos, formular políticas, construir o reformar, especialmente cuando se trataba de estructuras útiles o hermosas, o incluso ambas. Me apasionaba planear y construir ciudades. Pero, últimamente, y cada vez más, me veía obligado a centrarme en la política exterior. Conforme México se fortalecía, su influencia también crecía, y ahora comenzaba a impactar el equilibrio del mundo. En fin, hay que hacer lo que se tiene que hacer. Empecemos. Para comenzar, Uruguay había aceptado todas las condiciones que propusimos para el préstamo. Y con condiciones tan generosas, solo un tonto diría que no. En realidad, no teníamos ninguna necesidad de ofrecerle un préstamo a Uruguay, pues no tenían otra alternativa. Podríamos haber sido más duros y seguramente habrían aceptado. Pero preferí establecer un acuerdo en el que ambos ganáramos. Sabía bien lo que había pasado con Estados Unidos y su tendencia a imponer su voluntad a los países de Sudamérica, lo que solo había provocado un enorme resentimiento. Estados Unidos, con tal de asegurar su poder en América, promovía golpes de Estado proamericanos o incluso organizaba. Como resultado, la inestabilidad política seguía presente en Sudamérica hasta nuestros días. ¡Qué tontería! Sudamérica necesita desarrollarse. La inestabilidad política siempre lleva al colapso económico, y la quiebra económica es el terreno ideal para que florezca el crimen, sobre todo el crimen organizado. El resultado fue que muchos países sudamericanos terminaron infestados de carteles y tierras dominadas por el narcotráfico, lo que también trajo a Estados Unidos problemas de tráfico de drogas y migración ilegal. Una situación desastrosa para ambas partes. Uruguay ya está resuelto. ¿Cómo van los otros dos países? Paraguay está listo para firmar en cualquier momento, pero Argentina está mostrando una postura ambigua. El ministro de Exteriores, que se encontraba en mi oficina, respondió. Últimamente prácticamente trabajábamos juntos todo el día, pues las relaciones diplomáticas con decenas de países consumían la mayor parte de mi tiempo. Bien, empecemos con Paraguay. No hubo ninguna condición adicional. No, las condiciones iniciales fueron suficientes. A Paraguay le ofrecimos una promesa tentadora. Si realmente llegaba a haber guerra con Brasil y se unían a nosotros, se les entregaría territorio brasileño hasta el mar. Como Paraguay está en el centro del continente, necesitarían una gran porción de tierra para llegar a la costa. Si uno quiere tomar un país entero, también debe estar preparado para las consecuencias en caso de fracasar. A simple vista, parecía un premio demasiado generoso, pero Paraguay realmente lo valía. Carlos Antonio López. Como en la mayoría de los países de Sudamérica, era un presidente que podría considerarse un dictador, pero había algo diferente en él. López realmente impulsando el desarrollo de Paraguay. A través de políticas de economía planificada, estaba logrando un crecimiento económico y, para ello, atrajo una gran cantidad de técnicos europeos. Mientras México absorbía inmigrantes de todo el mundo como un imán, Paraguay ofrecía incentivos aún más atractivos. No solo estaba promoviendo el crecimiento económico, sino también luchando contra el analfabetismo, construyendo numerosas escuelas primarias y fortaleciendo las Fuerzas Armadas. Y luego su hijo se encargó de arruinar todo. Al dejarle el poder a su hijo, le pidió que resolviera los problemas con diálogo, no con armas. Pero su hijo apenas había gobernado 2 años cuando lanzó la guerra de la Triple Alianza, destruyendo todo el legado de su padre. El resultado fue un desastre para Paraguay, enfrentándose contra Argentina, Uruguay y Brasil. Perdieron al 90% de la población masculina. Lucharon hasta el final contra esos 3 países, pero desde el inicio, esa guerra no debía haber ocurrido y les habría convenido rendirse cuanto antes. Ahora, con Paraguay de nuestro lado, su destino será muy distinto a esa espantosa guerra. Y dices que Argentina aún está dudando, incluso después de ofrecerles las Islas Malvinas. No creo que estén contentos si Brasil se adueña de Uruguay. Han respondido de forma ambigua desde que les dejamos claro que no estamos interesados en su idea de expandir territorio brasileño. Vaya, acaban de derrocar a un dictador y ni siquiera tienen un ejército decente, pero ya se les subieron los humos. La Argentina de hoy es grande en tamaño, pero en sustancia no vale más que Paraguay. Hace apenas 3 años que, con la ayuda de Brasil y Uruguay, lograron derrocar al dictador Rosas, y con el caos político, ni siquiera han tenido tiempo de consolidar su poder. Aunque les ofrecimos las Malvinas, una recompensa significativa, su actitud de soberbia no deja de molestarme.
Estos tipos que en otra vida hasta se lanzaron a la guerra contra Inglaterra solo por las Malvinas. Aunque les ofrecimos el mismo préstamo que a Uruguay y hasta otros beneficios por las Malvinas, Argentina lo rechazó. Cancelen todas las propuestas que hicimos a Argentina. Todas. Así. De todos modos, con Inglaterra prometiendo entregarle Uruguay a Brasil, Argentina no puede aliarse con los británicos. Aliarse con Inglaterra sería prácticamente declarar la guerra contra nosotros, México. Sería un sacrificio enorme y no podrían soportar ver cómo Brasil se queda con Uruguay al final. Majestad, ¿y si Inglaterra decide ofrecerles Paraguay en lugar de Uruguay? Diego, quien había escuchado la conversación entre el ministro de Exteriores y yo, lanzó una pregunta aguda. Era cierto que con lo impredecibles que eran los ingleses, no sería tan raro. Después de todo, siempre lo más difícil es la primera vez. Es posible, pero Paraguay no tiene salida al mar. ¿Crees que Inglaterra enviaría tropas terrestres hasta allí sin acceso a un puerto? Parece poco probable. Inglaterra solo había prometido apoyar la conquista de Uruguay, no conquistar el país para luego entregarlo. Esa propuesta implícita mostraba que preferían limitarse a usar su armada en lugar de desplegar tropas terrestres. Actualmente, la posibilidad de que Argentina venciera a Paraguay por sí sola era mínima. Aunque Paraguay no era un país grande, vivía uno de sus mejores momentos, mientras Argentina, después de años de dictadura, aún estaba en plena recuperación. Prometer Paraguay como recompensa en caso de una guerra resultaba demasiado irrealista. Al final, Argentina solo tiene dos opciones: unirse a nosotros o mantenerse neutral. Pero realmente podrán quedarse al margen. Cancelen todas nuestras propuestas y anuncien oficialmente la alianza con Uruguay y Paraguay. Si estos dos países vencen y ganan territorio de Brasil, se fortalecerán y Argentina quedará comparativamente más débil. No podrán evitar pensar en eso. Tarde o temprano se darán cuenta de que las Malvinas no eran un maltrato. La alianza entre el Imperio Mexicano y Uruguay y la del Imperio Mexicano con Paraguay fueron anunciadas una tras otra. Por supuesto, los detalles de las negociaciones se mantuvieron en secreto. El anuncio era solo para mostrar poder. Entonces, el Imperio Británico y el Imperio de Brasil declararon también su alianza y quedaba claro que la mayoría de Sudamérica estaba eligiendo entre México e Inglaterra. Aunque no era algo declarado oficialmente, Ecuador tenía una revuelta a favor de México, mientras que Venezuela, Perú y Brasil habían optado por Inglaterra. Uruguay y Paraguay, por su parte, estaban del lado de México. En otras palabras, todos los países, excepto Argentina, Bolivia y Chile, habían elegido su bando. El mundo entero tenía la mirada puesta en estos tres países restantes. Las fuerzas aliadas en Crimea cometieron un error garrafal. Incluso después de su primera derrota ante las trincheras rusas, intentaron avanzar 2 veces más. Finalmente, abandonaron la táctica de la infantería en formación, pero solo después de sufrir grandes bajas. A pesar de las órdenes de atacar, apenas lograron abrirse paso en 2 líneas de trincheras entre muchas. En el proceso, las bajas fueron espeluznantes, cerca de 30.000 hombres. Cuando Londres y París escucharon las cifras, quedaron horrorizados. ¿Qué clase de estupidez monumental han hecho para terminar en esta situación? Luis Napoleón, enfurecido, gritaba con furia, mientras que el Parlamento británico estaba sumido en el shock. Es hora de abolir ese maldito sistema de compra de rangos de inmediatos. Él exclamó indignado. En el ejército británico, para ascender a rangos más altos, uno tenía que pagar una cantidad establecida, lo que permitía a las clases altas asegurar puestos de alto rango y al gobierno reducir costos. Pero los inconvenientes superaban con creces los beneficios. Las promociones se decidían más por el dinero que por la capacidad, y a los comandantes competentes sin recursos económicos se les hacía casi imposible ascender. Naturalmente, esto disminuía la profesionalidad y la eficiencia del ejército. Ese sistema de compra es la raíz de todos los problemas, desde la humillación en Balaclava hasta esta idea absurda de avanzar en formación, a pesar del peligro evidente de las trincheras. Todo por culpa de esos altos mandos que compraron su rango. Tiene razón. En este tema, tanto el Partido Conservador como los Whigs, e incluso la propia Reina Victoria, estaban de acuerdo. Así, el sistema de compra de rangos, formalizado por Carlos II en 1683, desapareció, aunque no hubo cambios inmediatos en el ejército británico. A pesar de enviar muchas tropas a Crimea, la guerra se había estancado sin una solución en el horizonte. Con la llegada de la primavera de 1855, Gran Bretaña y Francia presionaron a Austria para que enviara un gran ejército, sumando 202.000 soldados más. Al escuchar las noticias de las derrotas de sus aliados, el Imperio austriaco entendió que, de no intervenir, esta guerra podría prolongarse indefinidamente. Solo del Imperio austriaco vienen 200.000 soldados, y con los británicos, franceses y turcos serán 270.000 en total.
Los soldados rusos en el frente del Danubio gritaban desesperados ante la fuerza abrumadora que se acercaba. ¡Maldita sea! ¿Qué esperan que hagamos con estas armas? Aunque cabemos en la tierra, sin esas ametralladoras es prácticamente inútil. Los oficiales estaban frustrados. La mayoría de las armas compradas a México se habían enviado al frente de Crimea. Las tropas también eran un problema. Rusia ya había reclutado casi 300.000 soldados, pero tenía demasiados frentes que proteger. Comandante, estamos escasos de tropas y de armas. Debemos hacer una petición urgente a la capital. En el frente del Danubio, el mariscal Iván Paskevich sentía intensamente la falta de recursos. Aunque el barro de la Rasputitsa retenía temporalmente a los enemigos, sabía que en mayo, sin duda, tendrían que retroceder. Con las fuerzas actuales, enfrentarse al enemigo sería un suicidio. Así, igual que el duque Alexander Menshikov en tiempos pasados, Paskevich no tuvo más opción que escribir una carta al emperador solicitando refuerzos y suministros de armas. Conocía las limitaciones de la patria, pero sabía que era su deber intentarlo. Cuando el emperador recibió la carta en San Petersburgo, suspiró profundamente. ¿Dónde diablos se supone que consiga más armas ahora? Antes de la guerra, parecía que los enemigos tampoco habían producido tantas armas nuevas y supusimos que Austria no intervendría. ¡Qué equivocado estaba! El conde Nesselrode no pudo evitar sentirse consternado ante el lamento del emperador. Bien dije que no deberíamos haber empezado esta guerra. ¿Quién fue el que se dejó llevar por los discursos del ejército? Como ministro de Relaciones Exteriores de Rusia durante casi 40 años, él había estado firmemente en contra de la guerra, sabiendo que era extremadamente arriesgada, incluso si Austria se mantenía neutral. Y no era el único que se había opuesto, incluso el segundo hijo del emperador, quien servía en la marina y conocía bien la debilidad de la flota rusa, había expresado su desaprobación. Sin embargo, una vez iniciada la guerra, era necesario llevarla a cabo sin causar mayores desastres, aunque a estas alturas no parecía haber una solución fácil. Los únicos lugares donde podían conseguir armas comparables a las de Gran Bretaña y Francia eran Estados Unidos y México. Sin embargo, después de su derrota en México y la guerra civil que dividió el país, Estados Unidos prácticamente había pasado a ser un peón de Inglaterra, por lo que sería imposible que vendiera armas a Rusia. Al final, debían recurrir a México. Pero este ya no aceptaría promesas de pago para el futuro. No se podía negociar con la débil situación económica de Rusia. Por más que lo pienso, no encuentro cómo conseguir el dinero. En tiempos de paz, podrían haber reunido algo para pagar a plazos, pero Rusia ya estaba asfixiada por los costos de la guerra. Si apretaban aún más, temían que estallaran rebeliones. La única opción era vender territorios. Alaska o, como último recurso, las Islas Kuriles, pero el corazón de la patria estaba fuera de toda negociación. Entonces lo único que queda es... Mirando al emperador, quien parecía esperar una solución de su parte, el conde Nesselrode abrió la boca a la fuerza, las palabras saliendo con dificultad. Majestad, no queda otra opción que vender también Sajalín. ¿Sajalín? Sí, aunque es pequeño en comparación con Alaska, sigue siendo tierra habitable. Podríamos obtener un buen precio por él. Y parece que no tenemos otra alternativa. El emperador asintió con un gesto abatido. En ese caso, además de Sajalín, vendamos también esto. El emperador señaló una de las joyas de su corona, el Shah Diamante, uno de los tesoros más preciados de la familia imperial rusa. Esta gema de 88.7 quilates, que alguna vez perteneció al imperio mogol, había llegado a ser parte de la corona rusa tras varios eventos históricos. Solo el Orlov, engarzado en el cetro imperial, superaba en valor al Shah entre los tesoros de los Romanov. Sí, además ordena vender todas las obras de arte del palacio y de los almacenes para comprar armas. Presidente, México ha retirado su oferta. El presidente de Argentina, Justo José de Urquiza, no podía creer lo que escuchaba. México se retira. Es posible. Confundido ante lo inesperado, Urquiza quedó momentáneamente descolocado. Paraguay y Uruguay han anunciado primero su alianza con México. Brasil también ha oficializado su alianza con Inglaterra. Urquiza había creído que Argentina sería el país clave en el equilibrio de Sudamérica, pero el mundo continuaba girando rápidamente, aún sin ellos. El presidente Urquiza ha perdido la oportunidad de recuperar las Islas Malvinas. De alguna manera, el gobernador de Buenos Aires, Pastor Obligado, que era su oponente político, comenzó a incitar al público. El presidente Urquiza es un cobarde. La guerra, que prometía alterar por completo el mapa sudamericano, generaba incertidumbre entre muchos argentinos por quedar al margen del conflicto. ¿No sería mejor que simplemente nos olvidemos de la guerra y vivamos en paz? Un joven, aliviado de no ser llamado al servicio militar, comentó despreocupado en una taberna, pero sus amigos pronto se mostraron ofendidos. ¿Pero qué dices, idiota? Si Inglaterra gana esta guerra, Brasil se tragará a Uruguay y será más fuerte. ¿Cómo vamos a quedarnos quietos? Exacto, y si México gana, Paraguay y Uruguay crecerán rápidamente y nosotros quedaríamos rezagados. Escupiendo palabras en su indignación, sus amigos discutían mientras el joven, después de un trago de su bebida, respondió con calma. ¿Y esos? Si todo termina ahí.
El país vencedor, ya sea Inglaterra o México, tendrá el poder de influir en toda Sudamérica y podríamos ser tratados como si estuviéramos del lado de los perdedores, aunque no participemos. Si el mundo se dividía entre aquellos países que apoyaron la guerra y los que no estaba claro de qué lado preferiría estar cada vencedor. ¿Entiendo? Por fin, el joven se dio cuenta de que no bastaba con estar satisfecho por no involucrarse en la guerra. Tal vez si estuviéramos en la posición de Chile, creciendo con estabilidad, no tendríamos tanto de qué preocuparnos. Alguien expresó sus pensamientos con una nota de arrepentimiento, dejando la frase en el aire para evitar una posible discusión. Argentina seguía luchando con los movimientos independentistas de Buenos Aires, la ciudad más importante y la fuente de la mayor parte de los ingresos aduaneros desde la época colonial. En realidad, los ciudadanos de Buenos Aires preferían un gobierno centralizado bajo su mando. Pero con el presidente Urquiza, un federalista en el poder, el sentimiento de independencia había cobrado fuerza. Incluso en Buenos Aires, las opiniones sobre este asunto estaban divididas. Gente, el presidente Urquiza es un hombre débil. Yo mismo negociaré con México para lograr la independencia de Buenos Aires. El gobernador de Buenos Aires, Pastor Obligado, aprovechó la situación para revelar sus ambiciones. Con la situación evolucionando rápidamente, el presidente Urquiza no tuvo más remedio que correr hacia la embajada de México en Argentina. El espíritu de Simón Bolívar, que casi se desvanecía en el olvido, renació plenamente en Bolivia, el país que lleva su nombre. Los bolivarianos de Bolivia impulsaban su movimiento de una manera ligeramente distinta a la de otros países. Nosotros somos los verdaderos herederos de Bolívar. Revivamos la Federación Peruano-Boliviana. La Federación Peruano-Boliviana, un país que solo existió 3 años antes de su desaparición, era una fuente de orgullo para los bolivarianos de Bolivia. Fue una creación de Andrés de Santa Cruz, antiguo subordinado de Simón Bolívar y entonces presidente de Bolivia, quien, manteniendo el legado de Bolívar, intentó establecer una gran federación en Sudamérica. En 1836, logró fundar la federación mediante un compromiso político con la élite de Perú. Ayúdenos a vengarnos de Chile y Argentina, que destruyeron nuestra federación. Entonces nos uniremos a la alianza con Inglaterra, igual que Perú. Chile y Argentina habían percibido la federación, fundada con ideales grandiosos, como una amenaza para el equilibrio regional. Argentina también ejerció presión, pero fue Chile quien realmente estranguló a la federación. Desde su creación en 1836, Chile había ejercido una presión constante y, finalmente, en 1839, le declaró la guerra a la federación, invadiendo territorio peruano y ocupando Lima. Además, apoyó a las élites locales en su rebelión, lo que precipitó la caída de la federación y la pérdida de poder de Santa Cruz, quien terminó en el exilio. Lamento decir que si solo se tratara de Argentina, tal vez podría considerarse, pero Chile es un asunto complicado. ¿No preferirían proponer otra condición? El embajador británico mostraba una expresión genuinamente incómoda. Aunque Inglaterra estaba haciendo esfuerzos para atraer a tantos países como fuera posible a su lado, no podía aceptar una condición así. Ya había tenido un mal precedente cuando prometió ayudar a Brasil a conquistar Uruguay, lo que provocó la deserción de 3 países hacia la alianza con México. Había sido un error grave, y Reino Unido había aprendido no hacer promesas de esa índole a países como Chile, que aún no había tomado partido. Entonces, Santa Cruz, que había regresado triunfalmente del exilio en Francia, solo tenía 2 deseos: vengarse de Chile y restaurar el país que él había fundado. Si no es posible la venganza, entonces ayúdenos a reconstruir la Federación Peruano-Boliviana. El diplomático británico se sintió abrumado. Bueno, déjeme consultar primero. No tuvo más opción que responder de esa manera. ¿Realmente piensa que será posible persuadir a Perú, ya aliado con Inglaterra, para que se una a otro país de repente? Por supuesto, el diplomático estaba incrédulo, pero el anciano frente a él, utilizando su experiencia como antiguo gobernante, estaba tomando el control de Bolivia con sorprendente rapidez. Lo único que puedo hacer es probar a decirlo, aunque sea por decirlo. Pensaba que, si los peruanos no mostraban interés, Santa Cruz se daría por vencido. Pero su predicción resultó completamente equivocada. ¿Una federación peruano-boliviana? Cuando José Rufino Echenique, presidente de Perú, escuchó la propuesta transmitida por Bolivia, al principio le pareció absurda. Sin embargo, después de meditarlo brevemente, su perspectiva cambió. Espera, ¿y por qué no? Echenique sabía que su apoyo dentro del país estaba por los suelos y ya habían estallado rebeliones. Aunque dependía del respaldo británico, sus oponentes contaban con el apoyo de México. Con su posición política tan aislada en Perú, incluso antes de que Inglaterra y México se enfrascaran en un conflicto abierto, corría el riesgo de perder el poder. Pero, ¿y si en lugar de solo Perú, fuéramos Perú y Bolivia juntos? ¿Y si consigo el apoyo de los bolivarianos? ¿Cómo no lo pensé antes? Más adelante, tendría que competir con ellos por el poder, pero por ahora, podría contar con un refuerzo que estabilizaría su situación en el país. Finalmente, Echenique se decidió y anunció. De acuerdo.
revivamos la Federación Peruano-Boliviana. Y hasta aquí este nuevo arco. En estos capítulos la guerra deja de ser una amenaza futura y se convierte en una realidad inevitable. En Europa, incluso las potencias neutrales comienzan a entrar en pánico. Los Países Bajos entienden que una guerra entre México e Inglaterra sería mucho mayor que la de Crimea y que sus colonias en el Caribe y Sudamérica están en peligro. La simple discusión sobre vender sus territorios demuestra que el mundo ya se está reacomodando antes del choque final. Mientras tanto, en Sudamérica, las piezas se mueven con rapidez. Uruguay entiende que el Reino Unido representa una amenaza mucho más peligrosa que Brasil y decide sellar su alianza con México. No se trata de una ocupación, sino de una relación calculada, préstamos, armas, ferrocarriles y puertos, todo bajo una lógica de beneficio mutuo. Paraguay sigue el mismo camino atraído por la promesa de desarrollo y una salida al mar, mientras Argentina, confiada en una neutralidad arrogante, queda aislada y comienza a pagar el precio de no elegir bando. Para este punto el continente queda claramente dividido. De un lado, México con Uruguay, Paraguay y los rebeldes ecuatorianos. Del otro, Inglaterra con Brasil, Perú y Venezuela. Sudamérica deja de ser un tablero secundario y se convierte en un frente decisivo. Estos capítulos dejan claro algo inquietante. México no está luchando directamente en Crimea ni en Sudamérica, pero está forzando a imperios enteros a cambiar, a vender, a reformarse y a tomar decisiones desesperadas. La pregunta ya no es si habrá una guerra mayor. La verdadera pregunta es, ¿quién llegará a ella en mejores condiciones? Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos del Imperio Mexicano.